El gobierno de Javier Milei logra su segundo superávit consecutivo. Tanto en enero como en febrero la Administración Pública Nacional ingresó más de lo que gastó, un hito que no se alcanzaba desde el año 2011. Sin embargo, este dato extraordinario también nos muestra en su interior los riesgos que pueden llegar a conjurarse en el futuro si la oposición sigue obstruyendo las reformas en la Argentina. Veamos. Volvió a ocurrir. En el mes de febrero del año 2024 la Administración Pública Nacional Argentina amasó un superávit presupuestario, es decir, no solamente un superávit primario, ingresos superiores a gastos antes de computar el pago de intereses, sino ingresos superiores a gastos incluso computando el pago de intereses. Concretamente el superávit antes de intereses fue de 1,2 billones de pesos y después de deducir el pago de intereses de esa cifra, el superávit presupuestario se redujo a los 240.000 millones de pesos. Se trata de un logro histórico porque la Administración Pública Nacional Argentina no acumulaba 2 meses seguidos de superávit presupuestario desde el año 2011, es decir, desde hace 13 años. Cabe destacar que el superávit presupuestario es totalmente crucial para la estabilización macroeconómica a medio plazo de la Argentina. Tener un superávit presupuestario incrementa la solvencia percibida de las administraciones públicas, con lo cual el coste de refinanciación de la Argentina se va reduciendo y al reducirse el pago de intereses conforme se renueve la deuda también el superávit presupuestario se va ampliando, porque ya hemos visto que gran parte del superávit presupuestario es absorbido por el pago de intereses, y a su vez el gobierno argentino va reduciendo la oferta de pesos, la oferta no deseada de pesos y por esa vía contribuye a estabilizar el tipo de cambio y también a estabilizar el valor del dinero, es decir, a evitar la inflación. De hecho, todo esto es lo que ha venido sucediendo en la Argentina, incluyendo la baja del riesgo país. Desde que Javier Milei demostró a los mercados que era capaz de amasar un superávit presupuestario. A su vez, el tipo de cambio entre el peso y el dólar se ha estabilizado en alrededor de 1.000 pesos por dólar. De hecho, durante las últimas semanas el peso argentino ha sido una de las divisas del mundo que más se ha apreciado frente al dólar. Y todo esto además no lo perdamos de vista en el contexto de una fuerte reducción de los tipos de interés que el Banco Central de la República Argentina paga a los tenedores de sus pasivos financieros, actualmente de los PASES. Cuando Javier Milei llegó a la presidencia el principal pasivo financiero del Banco Central de la República Argentina eran las LELIQs, y a los tenedores de LELIQs les pagaba un tipo de interés nominal del 133%. Lo que hizo en un principio Javier Milei fue dejar de renovar las LELIQs de tal manera que los tenedores de los pasivos financieros del Banco Central, que son fundamentalmente los bancos argentinos, tuviesen que empezar a comprar PASES, sustituir LELIQs por PASES, con la diferencia de que los PASES no estaban remunerados a un tipo de interés anual del 133%, sino del 100%. Sabemos también que ahora pasó del 100 al 80%. Es decir, que en poco más de 2 meses y medio Javier Milei ha dejado de remunerar los pasivos financieros del Banco Central en manos de los bancos desde el 133% al 80%, un recorte muy importante de los tipos de interés que paga el Banco Central y que reducirá el déficit cuasi fiscal de la Argentina. Porque el Banco Central no necesitará crear tantos pesos para remunerar los intereses paraderos sobre sus pasivos financieros, pero claro, el riesgo que existe en bajar el tipo de interés al que remuneran los pasivos financieros de los bancos es que estos vendan los pesos y compren dólares, depreciando por tanto el tipo de cambio del peso frente al dólar e importando inflación. Sin embargo, las expectativas del superávit presupuestario y por tanto la reducción de la oferta de peso frente a los dólares están siendo tan potentes que, a pesar de la reducción muy significativa del tipo de interés sobre los pasivos financieros del Banco Central, no se ha vivido una depreciación del peso argentino frente al dólar. Por tanto, estamos experimentando los efectos como el progresivo descenso de la inflación, cosa que ha sucedido en febrero frente a enero, y enero frente a diciembre. Y a tenor de los datos que van apareciendo marzo frente a febrero. Por tanto, reitero una vez más, el superávit presupuestario es esencial y fundamental para la estabilización macroeconómica de la Argentina y se está demostrando. Ahora bien, hay 2 peligros que pueden conjurarse en el futuro para convertir ese superávit en déficit de nuevo. Primer peligro, que el superávit se ha logrado fundamentalmente licuando el gasto público, no solo con recortes nominales del gasto público, sino también con recortes reales, no incrementando el gasto público, por ejemplo en pensiones o en sueldos de los funcionarios al mismo ritmo al que aumentaba la inflación,
Ahora la pregunta es cuánto tiempo podrá la sociedad argentina aguantar los recortes reales muy considerables a sus ingresos sin que el gobierno de Javier Milei tenga que ceder al menos parcialmente y revalorizar esas pensiones y esos sueldos públicos de acuerdo con la inflación y compensando parte del poder adquisitivo perdido hasta el momento. Cuando eso suceda habrá un incremento muy importante del gasto público nominal y real que según cuál sea la magnitud del mismo puede terminar fagocitando todo el superávit. Existe otro segundo peligro y es que un ajuste presupuestario tan fuerte como el que está viviendo Argentina por muy necesario que sea, y lo es si quiere frenar la inflación, a corto o mediano plazo va a generar una profundización de la recesión. Esto significa que los ingresos reales del gobierno van a caer, porque si hay menor actividad económica también se va a recaudar menos. Eso no significa, como afirman algunos economistas, que sea imposible alcanzar un superávit, pero sí es cierto que el superávit presente no tiene por qué ser extrapolable a los meses futuros, porque previsiblemente los ingresos van a caer más y si los ingresos se caen respecto a sus niveles actuales o buscas otras fuentes de ingresos subidas de impuestos algo que no es deseable o recortas más los gastos. Y este peligro de hecho ya se está materializando en las cuentas públicas de la Argentina. Hemos dicho que en febrero el superávit presupuestario fue de 340.000 millones de pesos, pero es que en enero fue de 520.000 millones de pesos, por tanto el superávit se ha reducido en casi 200.000 millones de pesos en solo un mes. ¿Y por qué en solo un mes se ha reducido en un modo significativo? Pues dejando de lado la estacionalidad que también ha influido, lo cierto es que los ingresos reales han caído mucho más en febrero que en enero. En enero de 2024 los ingresos de la Administración Nacional Argentina había caído un 1,3% en términos reales después de la inflación con respecto a enero de 2023. Esto es consecuencia de la recesión, consecuencia del necesario ajuste presupuestario para combatir la enorme inflación que dejó el peronismo a los argentinos. Si uno de los motores de la actividad económica argentina era el sector público y ese motor ahora se ha parado para llevarlo al taller, resultaría muy importante activar otro de los motores que se debe activar es la inversión privada, y cómo se activa es bajando los costes de que sector privado invierta en la Argentina, y cómo se bajan estos costes es desregulando los diversos sectores de la economía argentina, pero aquí nos topamos con algo que no depende solo del gobierno de Javier Milei, no también del Poder Legislativo argentino y es la aprobación de un amplio paquete que liberalice la economía argentina. En esta semana el peronismo y radicalismo se ha unido para tumbar el decreto de Javier Milei para liberar la economía del país. Suscríbete para más contenido como este.